Buenos días, jóvenes. Confírmame si me escuchan y me ven. Un día, Bien, profesor. buenos días. Veo que no han registrado su asistencia la mayoría. Por favor, háganlo. Es necesario que ingresen a la semana uno y en el link asistencia registrarse. Profesor, la segunda asistencia aparecerá a las 12 todavía, ¿verdad? ¿Cómo dice? La segunda asistencia, usted dijo que íbamos a marcar Sí, asistencia 2 veces hoy claro. día. Se registran dos veces, de 10 a 12 y de 12 a 2. Son dos clases, Está bien. ¿ya? Bien, Recording in progress. bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Estamos hoy día viernes 10 de septiembre. Eh, Miren, los laboratorios que vamos a desarrollar, que van a ser virtuales, eh, van a ser desarrollados en línea. ¿No? O sea que nosotros vamos a, tiempo real, hacer las experiencias. ¿En qué va a consistir el laboratorio? Ustedes saben de que vamos a desarrollar cuatro prácticas de laboratorio y cada una de ellas comprende dos partes. Por ejemplo, para la práctica número uno, tendríamos la primera parte que es la experiencia leyes de Kirchhoff y la segunda es el teorema de superposición. Entonces, en cada semana vamos a desarrollar una experiencia. El conjunto de dos experiencias va a proporcionarnos una nota promedio que sería la nota de la práctica de laboratorio correspondiente. Ya les mencioné en clase de que es necesario que rindan las dos experiencias, desarrollen las dos experiencias para que se les pueda evaluar. De lo contrario, una sola nota se divide entre dos. ¿En qué va a consistir la práctica de laboratorio? Eh, Nosotros vamos a, primero, ingresar a la semana que corresponda. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en la semana 2 y en el aula virtual de Moodle, en esta semana 2 tenemos el módulo de recursos y el módulo de tarea. Entonces, en el módulo de recursos, nosotros tenemos enlaces que nos dan herramientas, que nos conectan con aplicaciones, herramientas para desarrollar las experiencias. Por ejemplo, el primer link sería simulador de circuitos eléctricos. Vamos a utilizar el software en línea Tinkercad. Es un software libre, en el cual ustedes ingresan, previamente se inscriben, ¿no? Un usuario, su clave, y luego cada semana cada uno de ustedes va a entrar a su usuario y va a construir un circuito que va a ser el que vamos a desarrollar en la experiencia. Y vamos a hablar más adelante de ello. Y en recursos tenemos la guía de la práctica de laboratorio. Por ejemplo, acá tenemos guía de la primera práctica de laboratorio, parte uno, las leyes de Kirchhoff. Entonces, ustedes van a tener que ingresar a este link, ¿no? Y va a aparecer la imagen. ¿Están viendo la página que se está presentando? Firma, por favor. Bien. Entonces, en este enlace tienen ustedes la guía de la primera práctica o la primera experiencia de laboratorio, ¿no? Entonces tenemos los objetivos, el circuito a utilizar, los recursos, el procedimiento que se va a seguir y todas las instrucciones requeridas y finalmente cómo deben presentar los resultados, ¿no? Los resultados que van a ustedes a tomar de la experiencia virtual, ¿no? Tienen que desarrollar algunos cálculos previos, pero vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Entonces, esta es la guía y además vamos a tener un cuestionario, ¿no? Entonces,
Este cuestionario es el que ustedes tienen que responder, ¿no?, cada uno de los puntos, y va a estar en base a la experiencia que van a desarrollar. Entonces, ustedes para comenzar la experiencia, lo primero que tienen que hacer es haber enviado su informe previo. El informe previo es una parte del informe completo o final que tienen que presentar. El informe previo los obliga a ustedes a revisar la fundamentación teórica, ver el procedimiento y desarrollar simulaciones con los valores teóricos. Luego, en el día que corresponda a la experiencia, ustedes van a contrastar estos valores y van a desarrollar la experiencia, pero con valores que se les va a entregar aleatoriamente. O sea, cada uno en forma individual va a tener que ingresar a la página de Moodle y va a ingresar a una tarea en la que van a aparecer los valores de, por ejemplo, las resistencias. En la primera parte de la calificada tenemos, por ejemplo, este es el circuito que vamos a utilizar. Circuito de una fuente de tensión de 12 volts con 5 resistencias. Prácticamente un puente. Entonces, estos valores son teóricos. Ustedes tienen que, en su informe previo, desarrollar las simulaciones, calcular las corrientes y las tensiones que se presentan en cada uno de los elementos. Entonces, esta simulación la realizan con esta información que tienen acá, que le llamamos los datos teóricos. El día que se desarrolle la práctica, ustedes van a tener aleatoriamente, repito, nuevamente estos valores, R1, R2, R3, R4 y R5. Y con ellos tienen que construir su circuito utilizando el software, ¿no?, y realizar sus simulaciones. El procedimiento se indica en todos estos ítems, C, D, F, G, etc. Hoy día vamos a hacer una pequeña simulación para que ustedes se familiaricen. Una vez que han elaborado ustedes su informe previo, ¿no?, tienen que presentarlo como tarea el día de la experiencia. El informe previo se entrega a las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana tienen plazo para presentar su informe previo. Es requisito indispensable porque el informe previo tiene una valoración, un puntaje. Bien, entonces esta es la guía que ustedes van a utilizar. Ya pueden descargarla, pueden descargar y pueden ir elaborando su informe previo. Ahora bien, vamos a hablar entonces a continuación de cómo deben presentar ustedes los informes. Entonces ya tenemos la guía de laboratorio. Miren, ya les he elaborado un formato que deben presentar para estas experiencias. Este es un formato que van a tener que utilizar, ¿correcto?, en el que van a incluir los datos que se les requiera. Vamos a ver, tengo otro informe. Ya, perdón, estoy hablando, ahora sí, me había equivocado. Ya, este es el formato. Para presentar su informe previo, ustedes van a tener que preparar esta carátula. Estoy uniformizando la presentación de los informes, porque cada alumno en los ciclos anteriores presentaba una carátula, inclusive algunos no lo hacían. Entonces es necesario de que todos tengan esta presentación. La presentación formal del informe previo y final tiene su carátula. Universidad Nacional de Ingeniería, etcétera. Circuitos eléctricos 1. Primera práctica, si es que corresponde, ¿no? Primera práctica calificada de laboratorio, parte 1, leyes de Kirchhoff. Luego, parte 2, teorema de superposición. Segunda práctica calificada, parte 1, teorema de Thevenin, parte 2, teorema máxima transferencia de potencia. Y así sucesivamente. Tienen que indicar si es previo o final. Cuando es previo,
entre paréntesis previo. Y cuando es final, ya informe final, de frente, ¿no? Autor, en mayúsculas, estaría el 12. Fecha de realización, día, mes y Lima, Perú. Esa es la carátula. Obligatoria. Todos deben presentar esta carátula en su informe previo final. Luego viene el informe. El informe, en forma correcto, que debe contener la estructura que se indica en él. Tipo artículo. O sea, yo no quiero unos informes de 50 hojas, como si fuera una monografía. Un informe de laboratorio. Vayan acostumbrándose a presentar información técnica, entonces vamos a utilizar el formato IEEE. Apellidos y nombres, facultad, etcétera, etcétera, correo electrónico y título de la experiencia. Primera ley de Kirchhoff. Un resumen de qué trata la experiencia, ¿correcto? ¿Cuáles son sus objetivos? Un resumen es un conjunto de expresiones que reflejan de qué trata todo el informe. O sea, la presente experiencia tiene por objetivo demostrar la primera y segunda ley de Kirchhoff, utilizando un circuito de resistivo y aplicando un software de simulación, ¿no? Se obtuvieron resultados que corroboran el cumplimiento de estas leyes con márgenes de errores que son consistentes con la práctica de este tipo, errores de un 0,1%, etcétera, ¿no? O no se logró demostrar tal teorema porque hubieron tales inconvenientes en la experiencia, etc. Ese es el resumen. El resumen tiene que expresar todo lo que contiene el informe. Es importante. O sea, cuando nosotros leemos un artículo, vamos al resumen. El resumen expresa lo que yo necesito conocer, es de mi interés, y ahí se descarta, ¿no? Ah, no, a ver, dice aquí, uso de condensadores. Leo y resulta que son condensadores con el vapor en líquido. Ah, no, yo quiero condensadores eléctricos. Entonces, lo dejo por decir algo, ¿no? En extremo, ¿no? Palabras claves. Una palabra clave es aquella que se utiliza eh, con cierta, de mucha importancia en la experiencia, ¿no? En el informe. Por ejemplo, ¿cuál sería la palabra clave? Ley de Kirchhoff, una, caída de tensión, otra, potencia, todo lo que refleje, ¿no? El sentir de la experiencia, del laboratorio, en este caso, o de un artículo. 3, 4 palabras claves. Luego viene la introducción, ¿no? Una breve introducción. Acá está explicado la metodología, los resultados, el análisis de resultados, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Esa es la estructura que van a tener ustedes que emplear en los informes. ¿Cuántas páginas? Miren, normalmente un artículo debe tener 5.000 páginas, pero 5.000, perdón, palabras, pero como son informes, 5.000 palabras equivale a más o menos 7 hojas. Bueno, usted, no sé, libre, ¿no? Pueden utilizar toda la terminología que requieran, ¿correcto? Entonces, este sería el informe que deben presentar. Si es informe previo, solamente hasta metodología. Y si es informe final, se suma al informe previo los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. ¿Correcto, señores? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, señores? ¿Está claro toda la explicación? Sí, profe. Bien.
Vamos a hablar entonces del objetivo de... No objetivo, vamos a hablar del contenido del informe. Vamos a explicar el contenido del informe para que ustedes sepan diferenciar cuáles son las partes que debe contener. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir. ¿Están viendo la imagen, señores? Sí. Dice, contenido de informe de la práctica de laboratorio virtual. Miren, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de una experiencia? El objetivo es todo aquello que queremos alcanzar y que sirve para demostrar algo. Por ejemplo, si yo quiero demostrar una hipótesis, tengo que partir de un objetivo. O sea, para dar respuesta a la hipótesis se utiliza muchas veces los objetivos. En este objetivo doy respuesta a mi hipótesis. Entonces, miren, el objetivo, ¿no?, de una experiencia de laboratorio tiene que ser especificado brevemente y de forma concreta, ¿no? En ella tienen ustedes que describir, ¿no?, qué cosa piensan alcanzar con la experiencia. Puede tener objetivos generales y objetivos específicos. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff, ¿no?, demostrar las leyes de Kirchhoff. Ese es mi objetivo general. Y mis objetivos específicos serían con los siguientes objetivos específicos. Primero, demostrar la primera ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de corrientes es igual a 0. Segundo, demostrar la segunda ley de Kirchhoff, cuya sumatoria de voltajes es igual a 0. Entonces, las leyes de Kirchhoff es el objetivo general. Y los componentes del objetivo general son las leyes, la primera ley y la segunda ley. ¿Correcto? Si fuera el teorema de superposición, ¿no?, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo de demostrar experimentalmente o mediante simulación virtual el cumplimiento del teorema de superposición. Ese es mi objetivo general. Objetivos específicos podrían ser, el primer objetivo podría ser analizar, ¿no?, aplicar el teorema de superposición a excitaciones con fuentes de corriente independiente. Es un objetivo específico, ¿no? Después, aplicar el teorema de superposición a un circuito excitado con fuentes de tensión. Sería otro objetivo. Otro objetivo podría ser aplicar el teorema de superposición a circuitos excitados con fuentes independientes, tanto de tensión como de corriente. Y así, o sea, todo aquello que me permita alcanzar un objetivo mayor, que es el objetivo general, son los objetivos específicos. Entonces, ustedes ya tienen que irse acostumbrando a determinar cuáles son sus objetivos. Nada se hace sin tener un objetivo. Ustedes, por ejemplo, quieren ser ingenieros. Su objetivo general es ser ingenieros. No pongamos los años, porque eso es aleatorio, ¿no? Depende ya de muchas cosas, ¿no? Su objetivo general es ser ingeniero. Perfecto. Ingeniero titulado, ¿no? Porque si terminan la carrera y no sacan el título, van a ser bachilleres toda la vida y no van a poder ejercer su profesión. Entonces, su objetivo general es ser un ingeniero graduado. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Aprobar mis cursos de antegrado, elaborar mi tesis de bachiller y elaborar mi tesis de título profesional. 3 objetivos claves. Y cada objetivo específico, que son esos 3 que les he mencionado, tendrían una subdivisión. Por ejemplo, aprobar los cursos del primer ciclo, segundo ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una vez que ustedes van cumpliendo esos objetivos, se van alcanzando el objetivo general. La base teórica. ¿Está claro, señores, lo que les estoy explicando? ¿Me están comprendiendo? Porque estamos en ingeniería y yo sé de que a ustedes mucho les
preparamos en matemática, física, y después cuando tienen que elaborar su tesis o un proyecto de investigación, no pueden ustedes establecer qué cosa es un problema general, qué cosa es un problema específico, qué es un objetivo general, qué es un objetivo específico, cómo formular un problema, etc. Son terminologías y que ustedes deben conocer, ¿no? Son conceptos o dimensiones, se le llama, son dimensiones que ustedes deben conocer para que puedan elaborar su tesis más adelante. ¿Está claro? ¿Todo claro, señores? Bien. La base teórica. Miren, la base teórica, ¿no?, viene a ser conjunto de conocimientos que está expresado en algunos textos, en algunos artículos, etcétera, ¿no? O sea que hay datos que le van a proporcionar esta información que es la base teórica. Entonces, cuando nosotros estudiamos la primera ley de Kirchhoff, ustedes tienen que sustentar. Nada se hace si no hay un fundamento teórico. Usted no puede decir, voy a sumar voltajes, ¿y por qué le van a preguntar? ¿Por qué usted suma los voltajes y lo iguala al voltaje de la tensión de alimentación? ¿Por qué hace eso? Le van a preguntar. La respuesta es porque estoy aplicando un principio de la electricidad, que es la segunda ley de Kirchhoff. Sumatorio de voltajes es igual a cero, y está demostrado en el libro tal, Dors, página tal, del año tal, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Yo no puedo decir, voy a aplicar el cálculo de potencia utilizando el teorema de superposición. La potencia que produce una fuente más la potencia que produce la otra fuente es igual a cero. Y las fuentes son de la misma frecuencia, 60 Hz, por ejemplo. Por ahí le pueden preguntar, ingeniero, ¿y por qué usted está aplicando ese teorema al cálculo de potencia? Entonces usted tiene que dar la respuesta. Y cuando van a la base teórica, resulta que no se puede aplicar ese teorema al cálculo de potencia cuando las fuentes tienen la misma frecuencia, solamente cuando son de diferentes frecuencias. Entonces ustedes están cometiendo un error. No tienen el sustento teórico. ¿Correcto? Entonces, lo que están haciendo no tiene validez científica. No tiene valor. Voy a obtener un resultado que en la práctica no puede validarse, no se puede comprobar. A ver, hacemos lo que ha hecho el ingeniero. El ingeniero no sale. Porque cuando conectamos y medimos son 100 vatios, y usted cuando hace el cálculo independientemente sale 200 vatios. ¿Cuál es que está mal? ¿El instrumento o su cálculo? Su base teórica, sus cálculos. Entonces la base teórica es fundamental. Tienen que desarrollar una base teórica coherente. Primera ley de Kirchhoff. Ahora, para respetar los derechos de autor, ustedes tienen que hacer citas. Y para las citas hay formatos. Hay el formato APA, y hay el formato IEEE, hay el formato Vancouver, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos utilizar el formato APA o el formato Vancouver. Perdón, no Vancouver, sino el IEEE. En el aula virtual hay un enlace en donde está un artículo que indica cómo debemos nosotros hacer las citas y elaborar las referencias bibliográficas. ¿Correcto? Entonces, tienen que poner acá sus citas. Si tomaron de la teoría del profesor X, bueno, clase, autor, fulano de tal, página tanto, o de copia de clase del curso de circuitos tanto, del profesor tanto. Listo. Una vez que tienen la base teórica, ya ustedes pueden pasar a la metodología. ¿Qué cosa viene a ser la metodología? Es una descripción somera, en este caso, porque no estamos profundizando, de todos los pasos que vamos a seguir. Una cosa es un procedimiento y otra cosa es una metodología. ¿Correcto? O sea, la metodología es mucho más amplia. O sea, la metodología involucra etapas que contienen procesos, ¿no? Que tienen, entonces, por ejemplo, yo digo, mi metodología está comprendida en 3 dimensiones. Dimensiones se le llaman cuando no podemos establecer
si es una parte, un componente, es un ente, entonces es un recurso, es una dimensión. La metodología comprende tres dimensiones: la dimensión recursos, procedimientos y simulación, y métodos de análisis, por ejemplo, en términos generales. Los recursos: qué equipos vamos a utilizar, qué software vamos a utilizar, cuántas resistencias, cuántos reóstatos, cuántos potenciómetros, cuántos amperímetros, multímetros, voltímetros, etc. Y el circuito eléctrico viene incluido en el procedimiento y simulación. El procedimiento y simulación: su circuito eléctrico que van a utilizar, figura tal, nombre tal, entre corchetes su número que indica de qué libro han tomado el circuito, porque muchas veces copiamos un circuito, lo colocamos igual como hemos tomado del libro, o le hacemos una modificación. Entonces, cuando se hacen modificaciones, se coloca el nombre de la figura o de la tabla o de la gráfica y se pone fuente adaptado, ¿no? Adaptado de tal libro, porque ustedes los están modificando, ¿no? Bien, entonces, la segunda dimensión es procedimiento y simulación. Es importante que ustedes describan todo lo que se va a hacer. Pueden repetir lo que está en la guía si gustan, pero lo mejor es que ustedes lo redacten en forma continua. Vamos a desarrollar así, A, B, C, D, listo. Con sus propias palabras. No se acostumbren a copiar y pegar, que es, ya sé que es la herramienta del copy-pega que hacen de las páginas web de internet. No, señor. Acá ustedes leen y redactan para que aprendan a escribir y expresarse. No saben ni escribir muchos. He tenido alumnos, ingeniero, quiero que me asesoren la tesis, envíame tu perfil. Uf. Comienzo a leer en presente y termino en pasado. Digo, pero es un perfil es el futuro. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer acá. Cuando presento mi tesis, ahí sí, he hecho esto, he hecho lo otro. Son tiempos verbales, es importante. Te lleva un curso, creo, de redacción, algo por ahí, me parece. Bueno, pues, tienen que saber hablar, conjugar. ¿Cuál es la diferencia entre poner de qué? De posesión, de pertenencia, no sé cuándo. A través. ¿Qué significa a través? Por medio de palabras, enlace. Ingresen ustedes a ver libros de ortografía, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que se deben utilizar para hilar una idea, hacer una proposición, llegar a una conclusión, para que sepan expresarse? Entonces es necesario de que en el procedimiento usted lo redacte. Lo lee, voy a hacer esto, A, B, C, D, detalladamente, no tanto, porque ya está la guía. La guía está, me van a repetir la guía, no tiene sentido. Yo quiero que ustedes lean y saquen su resumen y lo copien. Bien, simulaciones. Es importante que se desarrollen simulaciones. Ya les he dicho, los valores teóricos, o sea, los circuitos originales que aparecen en la guía, ustedes tienen que desarrollarlos. Yo recomiendo que hagan simulaciones. Pueden usar el mismo Tinkercad, pueden utilizar el SPY, pueden utilizar el Multisync, el Probe, etc. Todo lo que ustedes quieran. Pero hagan sus simulaciones. Luego de ello, tienen que decir cuál va a ser el método de análisis que van a utilizar. O sea, hay que explicar. Si van a utilizar un software para hacer los cálculos, tienen que indicarlo. Bueno, dice, yo vamos a plantear ecuaciones de malla y lo vamos a solucionar matricialmente. O lo voy a solucionar matricialmente utilizando el software MATLAB o cualquier otro software. O voy a hacer un cálculo con formulaciones autodesarrolladas o convencionales. ¿Qué cosa es una formulación convencional? Todas las fórmulas que conocemos. Una formulación autodesarrollada es aquella que yo obtengo luego de combinar algunas fórmulas ya establecidas. Entonces tengo que indicar, vamos a utilizar un software de MATLAB para elaborar las gráficas. Voy a utilizar el software Tinkercad para hacer la simulación de los resultados, etc. Voy a utilizar el Excel para graficar mis circuitos, ¿no? Y voy a hacer mi análisis de resultados mi análisis de resultados manualmente. O sea, no voy a recurrir a un software, sino yo mismo voy a hacer mis cálculos y voy a ir explicando. ¿Correcto?
¿Cuál es la ventaja de trabajar con software de simulación? Miren, ustedes tienen que acostumbrarse a aportar intelectualmente. Si ustedes desarrollan la experiencia y me presentan un informe, los resultados y dan respuesta a las preguntas del cuestionario, no están aportando mucho. Si yo quiero aportar, tomo el simulador y construyo mi circuito y me pongo en situaciones. A ver, si la fuente de tensión yo le hubiera duplicado su valor, se demuestra que las corrientes también se duplican. Y ustedes lo verifican con sus ojos. Si la resistencia del puente que se encuentra entre estos dos elementos hubiera tenido un valor el triple, la corriente en esta otra rama hubiera disminuido. Y así. O sea, los simuladores nos permiten a nosotros hacer supuestos que nos llevan a dar conclusiones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, él duplicó la tensión y encontró que sucedía esto y lo está indicando. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estar con el circuito conectado en serie lo hubiéramos conectado en paralelo? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos utilizado una fuente de corriente? Ahora cambio la fuente de tensión y le pongo una fuente de corriente. Entonces, cuando ustedes trabajan con los simuladores, se van a ubicar en diferentes escenarios. Se llama escenario, ¿no? O sea, mi supuesto, ¿qué pasaría si yo hago esto? Me da una respuesta que se basa en la primera ley o segunda ley de Kirchhoff. Entonces, en mis conclusiones yo voy redactando ello. Estoy enriqueciendo. Entonces, cuando yo leo las conclusiones y el análisis de resultados, veo que el alumno ha trabajado. O sea, no ha hecho solamente lo que se le ha pedido, sino que él, por su cuenta, ha puesto en funcionamiento su cerebro y ya comenzaba a analizar. Porque los ingenieros, cuando vamos a trabajar, cuando usted termine sus estudios, nadie le va a decir qué cosa hay que hacer. Usted tiene que comenzar a pensar, encontrar respuesta a muchas dificultades, ponerse en diferentes situaciones. Es como jugar un ajedrez. Si hago esto, sucede esto, si hago lo otro, sucede. Pero si ustedes desde estos momentos no comienzan a hacer una práctica de ello, no lo interiorizan, les va a costar cuando vayan a trabajar. Cuando tengan que hacer su tesis, no van a saber qué poner. ¿Y a qué conclusión llegó? No sé, claro que no sé. Si yo digo la primera ley de Kirchhoff, bueno, demostré la primera ley de Kirchhoff, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué casos se cumplió con un mayor error o con menor error? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ponerle una resistencia le ponía un diodo a mi resistencia? Al costadito, ¿qué pasaba? ¿Se cumplió o no se cumplió la primera ley de Kirchhoff? Mira, uno comienza ya a ponerse ahí. Y lógicamente se puede pasar de la simulación a la práctica, ¿no? Si tuviéramos una experiencia real, se les daría una tarea y ustedes irían y armarían su circuito y verificarían si la simulación dio resultado o no, verificarían, ya se hace un prototipo. Pues se simula. Hoy día los simuladores nos ayudan a ahorrar dinero. Antes, para verificar, para comprobar, mejor dicho, teníamos que construir el circuito y ahí medir. Hoy día con el simulador se hace todo y luego uno ya tiene un margen de seguridad, va y construye el prototipo y corrobora, ahorra tiempo y dinero en las empresas. Bien, todo ello es el método de análisis. Hasta aquí el informe previo. No me entré pues, una página. El ciclo pasado, he tenido, el ciclo pasado unos alumnos les ponía un punto de 5 porque ya, en fin, copiaban lo mismo y pum, listo, se acabó. ¿Qué es eso? Es una de ingeniería. ¿Ah? Hay que demostrar su competencia. O sea, no solamente que yo sé integrarse, derivarse, multiplicar por aquí, por allá, ¿no? Tienen que también demostrar sus capacidades, su creatividad. Aquí tienen oportunidad de presentar. He tenido alumnos que me presentaban videos. La primera vez que enseñé el laboratorio en esta nueva currícula, me entregaban videos.
de 3 minutos, chiquitito. Y hacían la simulación. Pues. Acá hacemos la simulación de tal, ponemos así, pum, 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 y luego explicaban. Perfecto, muy bien, qué bien. ¿Ah? Creatividad. No les pido que todos lo hagan, pero es un ejemplo. Un ejemplo. O sea, depende mucho de ustedes. Resultados. Los resultados tienen que ser separados de lo que se llama análisis e interpretación de resultados. ¿Qué cosa vienen a ser resultados? Es la presentación de todos los valores tabulados, graficados, etcétera, etcétera, que hemos obtenido en la experiencia. Una tabla de valores con sus unidades, sus magnitudes, etcétera, sus signos positivo, negativo, sus figuras, las gráficas que se les solicita, su aplicativo. He utilizado este software MATLAB para graficar, porque el ciclo pasado he tenido alumnos que trabajaban con MATLAB en este nivel, ¿eh? Me presentaban, bueno, se conseguían su software, pero está bien, pues. Miren, no es malo que ustedes tomen software que ya se han elaborado, porque así se aprende. Esa es la base teórica, respetando, lógicamente, ¿no? El software elaborado por fulano de tal o en tal texto, lo estoy aplicando acá. Porque así se aprende. La base teórica es para que todos la utilicemos y crezcamos en conocimiento. La base teórica no es para que ustedes la miren y no la toquen. No, ese es de él. No, señor. La base teórica es la fuente del conocimiento, que está ahí, pero hay que respetar y mejorarla. Esa es su base teórica y otro, pues en el otro ciclo viene un alumno y dice, fulano de tal hizo esto, muy bien, me sirvió, está muy bonito el trabajo. Entonces aquí, ¿qué cosa viene a ser los resultados? La presentación de todo aquello que hemos obtenido. Valores numéricos, en tablas, gráficas y figuras. Gráfica, puedo elaborarla en software, en PowerPoint, en MATLAB, perdón, en Excel, MATLAB, etcétera. Pues, el mismo simulador, PSPy, Tinkercad, PSPy y el Multisim también me presentan gráficas. Lo pego ahí, la captura de pantalla y pongo ahí mi gráfica. Nada más. Esos son los resultados. Se obtuvo tal resultado, tal, 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 tal. Después viene el análisis e interpretación de los resultados. En la tabla 1 se obtuvo un margen de error de tanto, debido a tal razón. Porque la tensión que de alimentación no se podía regular bien y ya no se pudo trabajar con la misma tensión cuando se variaron las cargas, etc. Se sustenta, se discute. Y ahí viene lo que yo les decía. Si la carga, si la resistencia hubiera sido de tal valor, la corriente hubiera disminuido, se hubiera incrementado. Si yo hubiera utilizado una fuente aquí, fuente allá, ¿qué hubiera pasado si yo colocaba la fuente de tensión aquí en estos dos elementos? O sea, todas esas cosas que a ustedes se les pueda venir a la mente, ¿no? Relacionada con la experiencia, la incluyen en el análisis de interpretación de resultados. Cuando usted elabore su tesis y tenga que entrar a esta etapa del desarrollo de ella, dice, análisis de presión de resultados. ¿Qué va a tener unos resultados? Tienen que ser la comparación con resultados que hayan obtenido de otros. Se han obtenido tales valores, ¿no? Similares a lo que se obtuvo en la tesis tal de fulano de tal año, en el que figura tal y tal. O sea, de esa manera ustedes están validando sus resultados. O sea, no solamente ustedes han sido los que han obtenido un valor, otros también han obtenido valores similares, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí viene la contribución, o sea, no se trata simplemente de que yo tenga una respuesta y se acabó el asunto, no. Puede ser un absurdo. A mí, ¿por qué me ha salido 10 y a todos les sale 30? Algo está mal, no puede ser. Entonces uno revisa y, aquí está el error. ¿Se dan cuenta? Entonces el análisis de interpretación de resultados es importante. Y en esta parte entra la respuesta a los cuestionarios. La respuesta a los cuestionarios. Me va a decir, ¿cuál es la aplicación de la primera ley de Kirchhoff? Que, hay innumerables aplicaciones, ustedes tienen que sustentar ahí, ¿no? En tal cosa, en tal aplicación, tal. Entonces, el análisis de interpretación de resultados, ustedes tienen que verificar si los resultados son coherentes, cuál es su margen de error, ponerse en escenarios diferentes, ¿no? Comparar con otros resultados en experiencias similares, ¿no?
presentar el software o el aplicativo para calcular las curvas, qué sé yo. O sea, ustedes vean ahí. Una vez que han terminado el análisis e interpretación de resultados con el cuestionario, ¿no?, van a las conclusiones. Las conclusiones son expresiones cortas que sintetizan los logros. No se ponen valores numéricos, es muy difícil. Una conclusión es, se demostró la primera ley de Kirchhoff. Se demostró de que cuando se aplica una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente, la corriente está definida por la fuente de corriente, punto. Esa es una conclusión, ¿no? Se demostró que cuando yo aplico una fuente de 10 voltios y una fuente de tensión y una fuente de corriente de 2.5 amperios, entonces la corriente resultante fue de 2.5. Ese no es conclusión, ese es un análisis. Diferenciar lo que es el análisis de resultados e interpretación de lo que es una conclusión. La conclusión está relacionada directamente con el objetivo. En pocas palabras, ¿cuál fue mi objetivo? Demostrar la primera ley de Kirchhoff. ¿Se demostró? No se demostró. Se demostró la primera ley de Kirchhoff, pero con un alto margen de error. Muy bien. Se demostró que la segunda ley de Kirchhoff, ¿no?, tiene un menor margen de error cuando la fuente de tensión es pequeña o es de valor mayor, etc. O sea, cosas así, puntuales. ¿Correcto, señores? Bien, una vez que han terminado sus conclusiones, pasamos nosotros a la referencia bibliográfica. Ahora, en conclusiones, podrían poner y recomendaciones. Una crítica destructiva o constructiva, ¿qué vamos a hacer? Esta experiencia no me sirvió para nada, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, o los instrumentos fueron muy obsoletos, ya, los errores fueron abismales. También se sugiere, se recomienda tal cosa. Hay que diferenciar una conclusión de una recomendación. Por ejemplo, una conclusión. Se demostró la primera ley de Kirchhoff. Esa es una conclusión. Una recomendación hubiera sido, si hubiéramos utilizado un circuito con valores de resistencia del orden de los kiloohms, ¿no?, sería importante que la fuente de tensión también tenga valores de kilovolts, por decir algo, ¿no? Porque si le aplico un voltaje de 5 volts a 10 kiloohms, le va a salir una corriente de miliamperios. Entonces, si yo quiero mantener un orden de magnitud, bueno, le aplico kilovolts para tener kiloohms. Pues. Entonces, esa es una recomendación. Entonces, una recomendación. Estoy sugiriendo. Bien. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Mínimo 3 referencias bibliográficas. O sea, una cita, nos ponen ustedes su cita. La primera ley de Kirchhoff, que dice, la suma de las corrientes, algebraica de las corrientes en un nodo cualesquiera es igual a 0, o la suma de las corrientes, la suma algebraica de las corrientes en una superficie cerrada es igual a 0. Corchetes, o ponen 1. Y en las referencias, 1 es Dorf, año tal, libro de circuitos eléctricos tal, página tal, editorial X. Entonces, cuando uno lee ese texto y le interesa, mira, esta definición es muy interesante. ¿De dónde habrá salido? A ver, uno dice, se va a las referencias bibliográficas y dice 1, 2, página tal. Entonces, uno busca esa página, el que está interesado, y lee más. ¿Se da cuenta? Es una tesis. Página tal de la tesis, justo lo que yo quiero. A ver, esta fórmula la han sacado de una página. A ver, vamos a estudiar, revisa la tesis y ya se leen todo ese párrafo. Entonces se está orientando al lector a que tenga una fundamentación que lo ayude en su investigación.
Para eso es una referencia bibliográfica. Por un lado respetan la autoría y por otro lado nos orientan a nosotros a tener mayor conocimiento. Usted lee y dice, ah, bien, esta definición nunca la había escuchado ni leído. A ver, y se va uno a buscar en ese texto. Y de repente ese texto lo lleva a otro texto y así, ¿no? Este texto lo tomó de tal y ese libro lo tomó de tal y uno llega al final a la fuente original. Y de repente resulta que lo están interpretando mal. No, pero hay mal en interpretar porque lo que yo leo de la fuente original no es igual a lo que le está asumiendo el que me presenta a mí en la definición. Entonces, todas esas cosas. Pues uno elabora una tesis, generalmente llega a eso, ¿no? Yo leo y que tengo que estar seguro de que ese señor ha interpretado correctamente la definición. Entonces voy a la fuente, retrocedo todo, dice, ir a tal lugar, ir a tal lugar, y llego al lugar. Llego al texto original. La fuente primaria se llama. Y muchas veces me he dado con la sorpresa de que ellos han hecho acepciones. O sea, si fuera así, se aplica esto. Se han puesto condicionamientos. No se aplica así en términos generales para todos los casos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Bien. Entonces, las referencias bibliográficas pueden ser en formato IEEE. Bueno, si gustan APA, pero sean coherentes. No me van a poner una referencia en IEEE, otra en APA, otra en Vancouver. No, pues, uniforme, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Profe, ¿el laboratorio es individual o es en grupo? Señores, es individual. Y cuando regrese la pandemia también va a ser individual, seguro. Cuando regresemos de la pandemia. Que trabajar en grupo ahora ya es difícil. Bueno, va a ser individual. Cada uno tiene que presentar su informe. Por eso de que cuando ingresen ustedes al aula virtual van a recabar sus datos, que son diferentes para cada alumno. Y yo verifico eso. Porque en el escaneado que me van a presentar, ahí van a aparecer los datos que han utilizado. Yo reviso uno por uno los informes. Bien, preguntas, señores. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Está claro? Confírmenme, por favor, señores, en el chat todos. Veo que esta sección me ha resultado muy tímida. No se manifiestan. A ver, en el chat todos, señores. Confírmenme si está clara la explicación o hay algo más. Todos, por favor. Vamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver la ponderación. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde se me fue la pantalla? ¿Están viendo la lámina, señores? Confirmen, por favor. Bien, miren. El Laboratorio Virtual de Circuitos Eléctricos, guía de evaluación. Esta guía la voy a publicar. El informe previo, ¿qué cosa o qué aspectos evaluamos? 5 puntos. Carátula y título. Objetivos, base teórica, metodología, tiene los recursos, procedimientos, simulación con valores teóricos y métodos de análisis a emplear. 5 puntos. Que me presenta un buen informe previo tiene 5 puntos. El que me presenta un pésimo informe previo tiene medio punto, 1 punto a lo mucho. ¿Correcto? Bien. El desarrollo de las simulaciones, o sea, la experiencia en sí. ¿Qué cosas se evalúa? ¿Qué aspectos se evalúan? Ustedes cuando desarrollen la experiencia van a tener que hacer capturas de pantalla de los circuitos que están utilizando. Son libres, el número de capturas es independiente, depende de cada uno de ustedes. Esas capturas de pantalla tienen que ir acompañadas de los resultados en una tabla. Pueden hacerlo a mano, en Excel, como gusten ustedes. Todo ese conjunto me lo tienen que enviar como tarea a un enlace que va a aparecer. Tarea, entrega de datos obtenidos, por ejemplo.
esa tarea me la tienen que entregar hasta 15 minutos después de terminar la experiencia, o sea, hasta las 12 del día. Tiene un puntaje de 3 puntos. ¿Qué veo yo en ellas? ¿No? Veo cómo han construido su circuito, si han tomado los valores correctamente o están ahí que me lo están manipulando, etcétera. Todo eso yo veo ahí. Además, en el desarrollo de las simulaciones, ustedes van a tener que compartir pantalla conmigo. Yo voy a dejar abierta mi pantalla, entonces le voy a decir, a ver, el señor Tiburcio, comparta su pantalla. Me abre su pantalla y voy a ver si están con el desarrollo del circuito o están con YouTube. ¿No? De repente están ahí escuchando música y yo estoy por otro lado. O de repente están ahí con un circuito que parece un intercambio vial. Porque yo he visto unos circuitos que son, disculpen, no tienen un criterio de ingeniería. Tienen que dibujar bonito en paralelo ahí con usar colores, ¿no? Por eso que le estoy dando la guía, para que ustedes desde este momento preparen su informe previo, ingresen a Tinkercad, practican un poco y construyan su circuito. El día de la experiencia, ahí viene con su circuito armado. Listo. Simulamos, colocamos los valores, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, todo ello, ¿no? La presentación de las capturas de la pantalla, los escaneados de la tabla de resultados y la evaluación del desarrollo de la experiencia, 3 puntos. Ahí tienen 8 puntos. Y el informe final. En el informe final vuelven a presentar la primera parte, que es el informe previo, pero que ya no se califica, salvo que lo mejoren, ¿no? Yo reviso, ¿no? Si el señor tiene un punto en el informe previo y en el informe final lo ha mejorado, ya sube de un punto a 2 puntos, 3 puntos, ¿correcto? Lo puede mejorar. La presentación de resultados, importante. Veo cómo ha construido el circuito virtual, la tabla de resultados, si la están presentando con sus unidades, sus magnitudes, sus signos, etcétera. Las gráficas y figuras, si las gráficas tienen título, tienen unidades, no me van a poner eje abscisa y eje ordenadas, voltaje y corriente, sí, pero ¿qué? ¿En qué unidades? Volts, amperes, etcétera, ¿no? Su leyenda. El análisis, parte muy importante. O sea, la presentación de resultados, tablas, resultados gráficos, 4 puntos. Porque está muy bien esa parte, 4 puntos. Ya tienen hasta ahí 12 puntos. Y viene el análisis e interpretación de resultados, utilización de simuladores y software matemáticos. Veo que han hecho su programita, que me están hecho la simulación en PSPy, en Multisim, etcétera. Perfecto. Analizan, me explican muy bien. Si fuera así, se expresan ahí correctamente, no tienen errores, perfecto. Dan respuesta al cuestionario a todas las preguntas, sí, las contestan coherentemente, perfecto. Conclusiones, a ver, 3, 4 conclusiones, muy bien, están redactadas precisamente y tienen que ver con la experiencia. Las referencias bibliográficas, a ver, 3 han leído, porque las referencias bibliográficas reflejan de que ustedes han leído. Han leído a Dors, Sadiku, han leído a Johnson, Corcoran, cualquier texto, páginas web, etc. Y viene mi apreciación final del informe. O sea, yo veo todo el informe y digo, este alumno ha comprendido lo que él ha desarrollado, refleja de que él ha trabajado y que ha comprendido y ha aprendido en la experiencia. Tiene una ponderación. Entonces ahí tienen los 20 puntos. Correcto. ¿Está claro, señores? Entonces ya saben ustedes qué puntaje van a tener. El informe previo es importante. Si no presentan informe previo, en realidad no deberían desarrollar la experiencia. En un informe, en una clase presencial, que no presente informe previo, se va del salón. ¿Cómo va a ser una experiencia alguien que ni siquiera ha leído de qué se trata el tema? El informe previo es un requisito para que ustedes desarrollen su experiencia. Aquí, bueno, estamos en la pandemia, esas cosas, pero son 5 puntos menos. Nos dan informe previo, pues 0 ahí. ¿Se dan cuenta?
¿No envían sus simulaciones? Ah, cero. No presentan tablas, solamente así, un punto. Al final, 0,8, 0,9. Señores, la nota debe ser reflejo de su dedicación y la calidad de su trabajo. Yo, por si acaso, los alumnos que han llevado conmigo el curso saben bien de que soy exigente en este nivel también. El laboratorio para mí es muy importante es un laboratorio, es el primer contacto que tiene el alumno con una realidad, pero aquí en la facultad muchas veces no le dan importancia, no, laboratorio, ay. Señores, es el primer contacto que van a tener ustedes con una realidad, es como una práctica preprofesional. Lógicamente que el profesor pues tiene que tratar de hacer que el alumno quiera su experiencia. Ustedes son estudiantes de ingeniería, no porque quieren ser ingenieros simplemente, sino porque a usted le nace de ingeniería. A usted le gusta investigar, le gusta crear circuitos, le gusta, tiene ingenio, innovador. Por eso están estudiando, uno de estudiar ingeniería por esas razones, no porque, no, yo quiero ser ingeniero, pero no. La profesión tiene que ser una expresión de las habilidades, competencias de la persona para que uno triunfe en la vida. Tiene que gustarme. Si voy al laboratorio, con tal de aprobar, no señor, tiene que uno investigar, y conectar, tiene que ser su vida, tiene que querer, si quieren ser buenos. Si no, si quiere después terminar su carrera y trabaja en otra cosa, bueno. Pero el que quiere trabajar en su profesión, tener éxito, sentirse útil a la sociedad, sentirse realizado por los logros, tiene que querer lo que hace. Y para eso uno tiene que, desde ahorita, señores, con cariño vean su curso. No vean a los circuitos eléctricos, uno, dos, matemáticas como sus enemigos. Ah, este es mi enemigo, el profesor me tiene bronca. No, señor. Pónganse a prueba. Exíjanse. Tienen que exigirse. Nada se obtiene sin esfuerzo. Que se esfuerza, triunfa. Pregunta, señores. ¿Todo claro? Señores. Todo claro, profe. Sí, profesor. Bien. Vamos a entrar entonces ahora, en este momento, regresamos nosotros a nuestra página web. Vamos a compartir pantalla. Estamos nuevamente en la página web del aula virtual. Confirmen. Bien, miren, en la semana 2 hay un enlace. Antes de terminar, aquí está el formato de la bibliografía IEEE, por si acaso. No sé si la están viendo. Bien. Esta es una referencia. Ustedes pueden buscar la información en internet también. Hay estilos bibliográficos. Este es de la IEEE. Cómo se presenta, cómo es la referencia bibliográfica, ¿no? Cómo se cita y cómo se presenta en la referencia, ¿no? Cuando son manuales, cuando son informes y documentos técnicos, estándares, o sea, es para que se ayuden, ¿no? Como una ilustración. Miren, simulador de circuitos eléctricos. Hay un enlace que dice simulador de circuitos eléctricos, pero ustedes pueden entrar directamente si gustan a la página virtual, ¿no? de acá. ¿Están viendo la página virtual? Confírmenme, por favor, la página de Tinkercad. ¿Mm? Así es, profesor. Ya. Está demorando un poco. Vamos a esperar. Parece que... Bien, ustedes ingresan a esta página de Tinkercad y en ella tienen que crear su usuario, ¿no? Ustedes tienen que inscribirse como alumnos, ¿no? Ingresan su usuario, ingresan su password y van a tener que abrir en todas las experiencias esta página. Parece que está demorando demasiado.
Vamos a abrir la parte. Bueno, está demorando mucho. Bien, vamos conversando hasta que cargue. En esta página ustedes tienen que construir sus circuitos eléctricos, ¿correcto? Estos circuitos eléctricos que van a construir, van a tener que conectarlos, van a tener que incorporarles instrumentos de medición, etcétera, ¿no? Está demorando mucho, qué lástima. Ujú. Bueno, pero vamos por mientras a la guía entonces, hasta que logre cargar. ¿Están viendo la página de la guía? Confirmen, por favor. Miren, ¿qué cosa vamos a lograr nosotros con, con este simulador? Vamos a construir un circuito eléctrico, como que se muestra en la pantalla. Vamos a tener resistencias, cada uno tiene un color que va a depender de su magnitud. Vamos a tener un multímetro que va a tener tres funciones, uno como amperímetro, otro como voltímetro y otro como resistencia, o sea, como ohmímetro, perdón. Vamos a tener una fuente de tensión. Esta fuente de tensión nos entrega un voltaje máximo hasta 30 volts, se puede regular, y esta fuente, conforme va aplicando la tensión al circuito, nos está entregando una corriente. Se puede apagar y prender, y se puede regular el voltaje que se va a entregar con esta perilla. Vamos a utilizar unos interruptores, ¿no?, que tienen dos posiciones, normalmente abierto y normalmente cerrado, de tal manera de que cuando nosotros desconectemos, sacamos fuera de servicio a la fuente y el circuito queda inerte. En este caso, por ejemplo, tengo un instrumento que es el multímetro. Multímetro es un instrumento que tiene tres funciones importantes. Trabaja como amperímetro, como voltímetro y como ohmímetro. Quiere decir entonces de que yo debo tener mucho cuidado. Si fuera un instrumento real, si está trabajando como amperímetro y yo no cambio la ubicación de los conductores, porque los conductores tienen una conexión, en un instrumento real estamos hablando, tienen una conexión para trabajar como voltímetro y como amperímetro. Si lo dejo en la conexión amperímetro a las dos puntas que voy a utilizar para medir, voy a producir un cortocircuito, porque el amperímetro es un cortocircuito ya, por si acaso. En cambio, el voltímetro es un circuito abierto. Entonces, cuando trabajamos en un simulador, bueno, si nos equivocamos nos sale un error, pero si fuera circuito real, repito, se dañaría el instrumento, se quema. Lógico que tiene un fusible que lo protege, pero en algunos casos el fusible no responde rápidamente al cortocircuito y se daña el circuito integrado. Entonces, en este caso hay que tener siempre la precaución, para hacer ya una práctica común, de que debe trabajar como voltímetro si es que voy a medir tensión. Siempre se conecta en paralelo el instrumento cuando va a medir tensión. Por ejemplo, aquí tenemos que está trabajando como voltímetro y se conecta en paralelo con la carga. La polaridad es importante. El terminal rojo es positivo y el negativo es negro. En corriente directa tenemos estos signos de polaridad. En corriente alterna no es así. Quiere decir entonces que si yo me equivocara en la conexión, el instrumento me va a dar una lectura negativa.
Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo les pido, por ejemplo, el voltaje AB, si el nudo superior fuera A y el nudo inferior B, entonces ustedes necesitan conectar el rojo en el A y el negro en el B. Si las lecturas es negativa, tendrían que indicar como negativa, porque yo le estoy solicitando voltaje AB. El voltaje AB es menos 766. Para que sea positivo, yo debí solicitar el voltaje BA. Voltaje BA le saldría pues, el valor correcto, ¿no? Bien, entonces, para el amperímetro también hay que tomar en cuenta la polaridad. El polo rojo es por donde ingresa la corriente y el polo negro por donde sale, ¿correcto? Entonces, cuando yo conecto adecuadamente y la corriente ingresa realmente por el polo rojo, positivo, entonces la lectura va a ser positiva. Pero cuando es al contrario, cuando la corriente es en sentido opuesto, y yo sigo considerando que no es así, me va a dar una lectura negativa. Esa es la ventaja de los instrumentos digitales, que cambia de signo de acuerdo al sentido de la corriente o la polaridad de tensión. En un instrumento analógico, que son los de aguja, son los electromagnéticos, estos instrumentos, la aguja se deflecta en una sola dirección. Entonces, si la polaridad es contraria, la aguja choca en un extremo y no puede girar, ¿no? Se puede dañar. Hay que tener mucho más cuidado en los instrumentos analógicos porque el golpe que da la aguja para tratar de deflectar en sentido opuesto daña su sistema de amortiguación y hace que pierda sensibilidad y se dañe el instrumento, ¿no? Bien, entonces este es el circuito que van ustedes a construir. Para ello van a tener que ingresar a recabar sus datos. Y vamos a ver eso en este momento. No sé si ya logró abrir el Tinkercad. Bien. ¿Están viendo la lámina, señores? De Tinkercad. Sí, profe. Ya. Selecciono. Tienen que ingresar su usuario. Y lógicamente luego su clave. Su clave. Y ya están dentro de el Tinkercad. Una vez que han ingresado, les va a aparecer todo un conjunto de herramientas. Está demorando mucho este Tinkercad hoy día. Bueno, mientras ingresa, continuamos nosotros con la otra parte. ¿Están viendo la lámina de Moodle? ¿Confirmen? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, miren. Ustedes el día de la experiencia tienen que ir al módulo tarea y en este módulo van a encontrar el enlace para presentar su informe previo. Ya está habilitado. Presentación de informe previo. Leyes de Kirchhoff. Ese mismo día, cuando comience la experiencia, tienen que ir al módulo tarea y en recursos, perdón, y en él van a encontrar el enlace que dice datos para la experiencia. Datos para la experiencia, las leyes de Kirchhoff. Entonces, cuando abren este vínculo, ¿no?, les va a aparecer la pantalla con una tabla de datos. ¿Están viendo la tabla? Confirmen, por favor. Bien. Entonces, por ejemplo, para esta experiencia tenemos los valores de la resistencia que va a utilizar cada uno de ustedes. R1, R2, R3, R4. Tiene que sacarle una captura, una fotografía o una captura de pantalla y utilizar estos datos en el desarrollo de la experiencia. Para cada alumno es de diferentes datos. Una vez que han terminado, le dan verdadero simplemente y cierran. Verdadero y terminar el intento.
Esta tarea está abierta de 10 a 10 y 15 aproximadamente. O sea, el alumno que llega tarde ya no puede desarrollar la experiencia. Esa es la tolerancia, porque no va a tener los valores. Y yo verifico quiénes han ingresado y quiénes no. ¿Correcto? Entonces le doy verdadero y terminar intento. Y con esos valores yo ya voy a trabajar con mi experiencia. Eso lo tienen que realizar todos los días que nos toque la experiencia virtual. ¿Correcto? Entonces, con esos datos ustedes van a elaborar o desarrollar su experiencia, y una vez que han terminado la experiencia, ¿no?, presentan la tarea de resultados, los escaneados y las capturas de pantalla. ¿No? Tarea de resultados. Le dan un clip y elevan ustedes sus experiencias, sus archivos. No hay límite, ¿no? Yo voy a verificar, ¿no? En este momento no han enviado ninguno todavía porque no habíamos desarrollado la experiencia, ¿no? Y voy a calificar. Entrega, calificar, reviso el informe, 2 puntos, 1 punto, 0 puntos. El informe previo es igual. Ustedes lo envían y yo califico. Máximo puntaje 5 y voy calificando. ¿Se dan cuenta? Es necesario que todos estén inscritos. Ustedes son 30, me parece, o 28, pero solamente hay matriculados 25. ¿No? A ver, ¿cuántos matriculados hay? El último que se ha matriculado ha sido Simón Condés. Sí, más o menos tenemos aquí 28 alumnos, 27. Miren, los que no están inscritos en el curso, no están matriculados en el curso, y no van a poder desarrollar su experiencia porque no van a tener datos y no van a poder elevar sus tareas, ¿no? Así que, por favor, todos los alumnos, quiero que me confirmen si todos se han matriculado en el curso. Confirmen, por favor. Confirmen. En el chat, por favor. Confirmen si se han matriculado todos en el chat. Bien. Todos. Ok. Ya, perfecto. Bien. Entonces, una vez que han elaborado su tarea de presentar las capturas de pantalla y los escaneados, terminan la experiencia. Esta tarea va a estar abierta hasta las 12 del día. El informe final. En esta misma semana 2 hay un enlace que dice presentación de informe final. O sea, en la semana que corresponda a la experiencia va a figurar el enlace para informe previo, la tarea de los escaneados y capturas de pantalla y presentación de informe final, ¿no? Entonces, para el informe final, igual, presentación de informe final y suben sus archivos. Yo voy a verificar qué alumnos han presentado en la fecha. Tienen hasta las 8 de la mañana para presentar su informe final. El que presenta luego de las 8 hasta las 10, porque le da una tolerancia, ya tiene menos. Por ejemplo, vamos a tener nuestra experiencia la próxima semana, el próximo viernes, la primera parte de la experiencia 1, de la primera práctica. El informe final lo van a presentar la siguiente semana, ¿correcto? Entonces tienen plazo para cargar su informe justo hasta el día viernes a las 8 de la mañana, como adicional a las 9 de la mañana, pero primero no. Por favor, apaguen su micro, por favor, los que tienen abierto el micro. Bien. Entonces, ustedes tienen las tareas del informe final
los resultados de la experiencia, la presentación del informe previo, que ya está abierta, ¿no? Pueden presentar su informe previo. Y además tenemos nosotros los datos para la experiencia que el mismo día de él va a estar abierto. Esto va a estar abierto unos 15, 10 minutos nada más, ¿no? Además tienen aquí ustedes toda la información, de formato informe final, la guía de la práctica y el enlace simulador. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con este señor? Bueno, hoy día el Tinkercad no quiere trabajar. Profesor, Diga, ¿va a aplazar para poder ver los datos de la tarea? los datos de la tarea. Mire, los Sí, datos de la tarea, de los 10, datos, 10 y 15. sí, son 15 minutos que van a tener. Los datos de la tarea se abren solamente el día de la experiencia, antes no, porque son para desarrollar la experiencia de laboratorio. El informe previo tienen que elaborarlo con los datos teóricos que figuran en la guía, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la tarea para esta semana, los datos de la experiencia, perdón. Los datos de la experiencia, dice, estará disponible, no estará disponible hasta el 17 de septiembre del 2021 a las 10 de la mañana y se cierra a las 10 y 15. O sea, tienen 15 minutos para poder ingresar y tomar sus datos. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Está clara la explicación? Sí, profesor, gracias. Ya. Bueno, no sé qué pasa hoy día con... Bien, no está abriendo el Tinkercad. Bueno, en todo caso, yo les pediría de que en el transcurso de la semana, estos días, ingresen a Tinkercad y practiquen. Hay tutoriales en todas partes, en YouTube, etcétera. Podrían ustedes por su cuenta revisar cómo es. Ese día vamos a hacer una demostración antes de la experiencia, son 2 horas, más que suficiente para que pueda terminar la práctica sin inconvenientes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, señores. Preguntas, señores. No, claro, profe. Bien, entonces ya saben ustedes que tienen que practicar el Tinkercad. Lamentablemente, como pueden apreciar, está demorando demasiado. Y también practicar un poco el manejo de Zoom para que puedan compartir pantalla. O sea, les pido compartir pantalla y ustedes inmediatamente tienen que abrir su pantalla de la computadora para ver qué cosa es lo que están haciendo y cualquier duda que tengan también la consultan de la misma manera. La consulta se hace así. Si el alumno tiene dudas, me solicita compartir pantalla y vemos de ayudarlo, ¿no? A la vez que evalúo yo, ¿no? Porque cuando yo lo voy llamando uno por uno, ustedes son 30, entonces yo llamo a los 30, ¿no? Uno por uno y veo su circuito, más o menos ya saco una idea de cómo está trabajando, algunas preguntas básicas, y con eso ya voy ponderándolos dentro del margen de 3 puntos que corresponde a la experiencia, ¿correcto? Y de esa manera se desarrolla la parte virtual. Bien, ahora, el último control, porque son 4 experiencias, de las cuales cada una de ellas tiene 2 partes, hemos hecho, son 8 laboratorios, vamos a tener para 4 notas. La quinta nota es el control final. Voy a ver este ciclo si ese control final es un trabajo o es una prueba de control, ¿no? En todo caso, esa prueba de control se tomaría en la última semana o se presentarían los trabajos en la última semana. Las notas yo las voy a ir presentando cada vez que se concluyan las 2 experiencias. Por ejemplo, este viernes desarrollamos la primera experiencia. La segunda experiencia ya no la podemos hacer inmediatamente, porque la tercera semana es la primera práctica calificada.
entonces tendríamos que pasar a la siguiente semana, ¿no? O sea, la semana que tengamos nosotros prácticas calificadas, no vamos a hacer experiencia, y el informe entonces se tendría que postergar a la siguiente semana. Siempre los informes los van a presentar el día que se va a realizar la siguiente experiencia, para que no se les cargue, ¿no?, el trabajo. Si van a rendir una práctica calificada, no puede estar preparando informes. Entonces, por ejemplo, este viernes desarrollamos la primera experiencia. La siguiente semana sería, estamos hablando de la tercera, ¿correcto? La próxima semana es la primera experiencia, la siguiente es la tercera. Esa tercera semana es la primera práctica calificada. La siguiente semana es la experiencia, la siguiente calificada, y así sucesivamente. Una semana práctica calificada de aula, otra semana práctica calificada de laboratorio. Ahora, hay que mencionar de que el día miércoles les voy a tomar la prueba de control. 5 puntos a cuenta de la primera práctica calificada. O sea, la primera práctica calificada va a ser sobre una nota de 15, más los 5 puntos que se obtengan en la prueba de entrada, sumaría su nota la primera práctica calificada. Ahora, señores, si ustedes faltan el día miércoles, ya es responsabilidad de ustedes, porque la prueba de control no se puede postergar y tampoco se prepara una especialmente para un alumno, ¿no? Entonces, ese día ya saben bien, en la clase de 11 a 1, bueno, de 12:25 aproximadamente comenzaría la prueba de control. Bien, preguntas, señores. Profesor, Diga. buen día. Como la prueba de entrada va a ser parte de los 5 puntos de la primera PC, ¿nos podría indicar qué podría venir, por favor? ¿Cómo? ¿Nos podría indicar qué podría venir en la prueba de entrada, por favor? En la prueba de entrada viene cualquier pregunta teórica y problemas básicos que ya deberían conocer. Acerca de circuitos, porque algunos profesores de física, por ejemplo, toman problemas de matemática en algunas pruebas de entrada, por eso le consultaba. Ah, nos van a venir preguntas teóricas del curso de física, eh, física 3, básicamente. Bueno, física, no sé cómo se llama. Para el curso, ¿cómo se llama hoy día? Física, ya no es física 3, ¿no? No. Bueno, va a venir preguntas teóricas y además van a venir de repente algún problema para desarrollar. De física 3, ¿no? ¿No? De física 3, ¿verdad? Bueno, de lo que era el curso de física 3. Claro, lo que era el curso de física 3. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, señores? En realidad, la prueba de entrada es una verificación de los puntos o los temas que ustedes deberían tener fijos. Por ejemplo, si vamos a estudiar circuitos eléctricos 1, ustedes tienen que saber perfectamente los procesos de carga y descarga de los capacitores, inductores, deben saber las leyes del electromagnetismo, deben saber desarrollar ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. O sea, esos son temas que ustedes ya deben conocer. Entonces, una prueba de entrada tiene que verificar ello, ¿no? Tiene que verificar ello. Pero es una prueba de 20 minutos aproximadamente, ¿no?, que no debe crearles problemas. ¿Están viendo la lámina, señores?
Bien. Bueno, ustedes una vez ya, que ingresan al Tinkercad, por ejemplo, van a tener en la pantalla que se está mostrando. Confírmenme, por favor, si están viendo la lámina. Bien. Miren, esta es la pantalla de Tinkercad, ¿no? Ustedes, como ya les he demostrado, crean su usuario, ingresan, y en el módulo circuitos, ustedes crean su circuito. Tienen un menú desplegable que dice componentes básicos o todos los componentes. Y aparece una relación de iconos que representan a los elementos eléctricos. Tenemos resistencia, condensadores, inductancias, diodos Zener, y tenemos interruptores también. Acá está el interruptor deslizante. Y además tenemos nosotros en la parte final los instrumentos. También tenemos protoboards, si algunos desean trabajar en protoboard. Y acá tenemos los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el multímetro, la fuente de energía, un osciloscopio, que son los que más vamos a utilizar. Por ejemplo, yo jalo el multímetro, simplemente lo jalo, le doy clic y lo llevo a la pantalla, y aparece qué nombre le voy a dar, pues el nombre 3, multímetro 1, etcétera, y cómo va a trabajar, como amperímetro, o como voltímetro, o como para medir resistencia. Por ejemplo, si lo coloco como voltímetro, entonces cuando yo corra, me va a medir el voltaje que se presenta en el elemento. Si quiero usar una fuente, también le doy un clic y la arrastro. Ahí tengo la fuente. Y esta fuente también le tengo que dar un nombre. ¿Cuál es el voltaje máximo? Si 15 volts. Y la corriente la dejo en 5 amperios, ¿no? Entonces, esta fuente, cuando yo comience las simulaciones, va a comenzar a entregar un voltaje. Y puedo elegir una resistencia. Está al comienzo. La resistencia, jalamos. Como está marcada con la letra R, la giro. Listo. Y esta resistencia tiene unidades, una magnitud cualesquiera. Por ejemplo, le puedo colocar yo 15 ohms. Entonces, ¿yo cómo conecto? Para conectar, le doy un clic al terminal y jalo con el cursor. Cada vez que quiero dar un quiebre, le doy un clic derecho, izquierdo, y clic izquierdo, y ahí terminó el conductor. Si quiero darle colores al conductor, tengo yo acá toda una paleta, color del cable, y si quiero cambiar de forma al cable, o sea, de las líneas, elijo aquí. También puedo usar cocodrilos para los terminales, terminal de conexión, etc., ¿no? Entonces, si yo quiero color rojo, elijo mi color rojo. Ahí está. Y lo quiero conectar con mi multímetro. Traten de darle una forma correcta. Ahí tiene un eje de coordenadas para que le salga alineado el conductor. Entonces, ingresó rojo y tengo que salir. Salgo, clic, clic y clic. Listo. Le cambiamos de color para que no se confunda, color negro, y ahí tenemos nuestro circuito básico, ¿no? Nosotros tenemos, para darle rótulos, jalamos este rótulo. Si yo quiero darle un nombre y escribo una nota, ¿no? No sé, 15 ohms. 15 ohms, listo. Acá. Entonces, ya sé que esta resistencia es de 15 ohms, ¿no? Puedo moverla. Y ahí lo dejo. Y lo jalo. Listo. Etcétera. Y para simular
le damos a este clic, a este enlace, el icono iniciar simulación, y va a correr. ¿Se dan cuenta? Corre, y tengo yo los 15 volts. Ahí está. Puedo cambiar también la tensión. Cambio la tensión por la incremento. Hasta 30 volts como máximo. Aquí está trabajando como voltímetro. No está midiendo corriente porque es un circuito abierto. Estoy midiendo el voltaje de la fuente, la estoy midiendo. ¿Correcto? Estoy midiendo el voltaje de la fuente. Porque el voltímetro es un instrumento que se comporta como circuito abierto. Entonces, no hay corriente. Ahí está la corriente cero. Cualquier voltaje que yo aplique, la corriente va a ser cero. Cuando yo quiero cambiar de función, por ejemplo, como amperímetro. Ahora sí, como amperímetro. Verificamos, la corriente sale de la fuente, ingresa a la resistencia, llega al instrumento, sale del instrumento y se vuelve a la fuente. Entonces ahora, iniciar simulación. ¿Ve? Tengo 22,5 volts y una corriente de 1,5 amperes. Entonces yo puedo variar el voltaje y la corriente también va a ir variando. ¿Correcto? Si yo quiero utilizar este instrumento como ohmímetro para medir resistencias, siempre que se mida resistencia, el resistor debe estar desenergizado. Entonces, yo voy a apagar mi instrumento si es que no quiero cortar la simulación. Por ejemplo, apago el instrumento, no lo prendo. Pero vamos a detener la simulación para reconectar. Voy a medir la resistencia, entonces yo tengo que desconectar. Puedo conectar un interruptor o simplemente puedo reconectar el resistor. El resistor lo vamos a reconectar. Está, listo. Y cambiamos ahora la función resistencia. Listo. Damos iniciar simulación y nos vamos a apagar la fuente, y nos da 15 ohms. Es un valor fijo, 15 ohms. Si yo quisiera tener una resistencia variable, utilizaría un potenciómetro. Por ejemplo, vamos a utilizar el potenciómetro. Vamos a colocar el potenciómetro. El potenciómetro es un instrumento que tiene, es un elemento pasivo que es una resistencia variable. Estos dos bornes externos son fijos, o sea, su valor de resistencia no va a variar. Le damos un clic. Este resistor es de 250 kiloohms. Vamos a cambiarle a ohms. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, 25 ohms. Ahí está. Es de 25 ohms como máximo. Yo quiero que sea variable, entonces puedo elegir cualquiera de los dos bornes. Por ejemplo, vamos a conectarlo a... Ahí está. Un borne. Y en paralelo con la resistencia al medio. Ahí está. Listo. Entonces, si yo simulo, vamos a ver qué valor me da. 0. ¿Por qué me da 0? Me da un valor de 0 porque el potenciómetro está en su mínimo valor, en 0. Yo comienzo a variar el potenciómetro. Miren, voy subiendo, ya va tomando un valor de resistencia. Como está en paralelo, conforme voy subiendo, ¿cuándo llegaría a ser 7,5? Esta resistencia, ¿qué valor tiene? 15. Si la resistencia equivalente es de 7,5, significa de que ambas resistencias son iguales. ¿O me equivoco? Confírmeme, por favor, en el chat. Correcto. La mitad. Vamos a verificar, por ejemplo, podemos verificar eso, ¿no? Yo puedo retirar esta resistencia y medir solamente
el valor de esa resistencia, debe estar por ahí, vamos a ver. Sacamos esta resistencia, a ver, vamos a... lo voy a borrar. Uy, se borró todo. Bueno, ya, ahí no. Vamos a ver. A ver, veamos. 15. ¿Se dan cuenta? 15 y 15, la mitad 7,5. O sea, las dos resistencias tenían el mismo valor. Por eso la mitad de este valor de 15 era el valor de la resistencia equivalente. Yo sigo girando el selector y mi valor máximo va a ser 25,5, porque tiene un pequeño error, ¿no? Este es un potenciómetro. ¿Qué pasaría si yo lo conectara en el terminal, en el extremo? Listo. Sí, 26. O sea, y por más que yo mueva el selector, la resistencia varía, no varía. Bien, entonces así vamos a trabajar nosotros, vamos a construir este circuito que mostramos en la parte inferior, y vamos a desarrollar la primera ley de Kirchhoff, la experiencia. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Han comprendido la explicación? Sí, profesor. Bien. Entonces, vamos a pasar lista. ¿Están viendo la lámina de la lista todavía? ¿O no ven? Ya. Muy bien. Arias. Arias. Presente, Marcos. profesor. Ya. Parcayola. Presente, profesor. Carranza. Presente, profesor. Serna. Presente, profesor. Chuquillanqui. Presente. Cueva. Presente. Espinosa. Presente, profesor. Huaraca. Huaraca. Jesús. Presente, profesor. Lazo. Presente. Lescano. Presente, profesor. Limachi. Presente, profesor. Linares. Presente, profesor. Medina. Presente, profesor. Palomino. Pérez. Presente. Quijano. Presente, profesor. Quispe. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Rimarachín. Presente. Rivera. Presente, profesor. Seminario. Seminario. Profesor, Simón. seminario, El chat. seminario en el chat, el chat. En el chat. Presente, Ah, ya. profesor. Ya. Ok, gracias. Seminario presente. Simón. Presente. Tiburcio. Presente, profesor. Bien. Villatorre presente. Trejo. Trejo. Trejo presente, Trejo. Ya. Presente. Trujillo. Presente, profesor. Tume. Presente, profesor. Usuriaga. Usuriaga. Bien. ¿Alguno que no ha contestado? Huaraca. Palomino. Usuriaga. Bien. Entonces, señores, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bien, entonces con ello daríamos por terminada la clase de laboratorio y nos conectamos a las 12 nuevamente para la segunda parte de la clase de hoy día, parte teórica.
No se olviden de que en la tercera semana es la primera práctica calificada que la van a rendir en ese horario, ¿no? Hemos quedado de 12 a 12. ¿Están de acuerdo con ello o quieren que se tome de 10 a 12? Confirmen, por favor. ¿Mm? Confirmen. ¿De 12 a 2 la práctica calificada o de 10 a 12? De 12 a 2. Ya, ok. Entonces ese día de 10 a 12 hacemos teoría y de 12 a 2 la práctica, ¿correcto? Bien. Está bien, profe. Perfecto. Ya, entonces nos conectamos a las 12, descansen unos minutos y vuelvan a ingresar a Moodle para que registren su asistencia. ¿Ya? Nos encontramos a las 12 entonces. Buenos días.